amigos y amigas de Casetaguna, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos cómo transferir archivos fácilmente entre tu móvil y tu ordenador, tanto si usas Android como iOS. Para este tutorial utilizaremos Intel Unison, una aplicación súper sencilla y compatible con ambos sistemas operativos. Comencemos. Intel Unison es una aplicación que permite conectar tu móvil Android o iOS con un ordenador Windows, facilitando la transferencia de archivos, fotos, mensajes y hasta llamadas. Antes de empezar necesitamos tener la aplicación instalada tanto en el ordenador como en el móvil. Primero descargaremos en el ordenador. Iremos a Google y buscaremos Intel Unison y descargaremos desde la página de Microsoft. Asegúrate de que tu ordenador tenga Windows 11 y soporte la aplicación que estamos descargando. Una vez que hayamos descargado en el ordenador, descargaremos en el teléfono móvil. Para ello iremos a la Play Store y buscaremos Intel Unison. En el iPhone haremos lo mismo. Ya tenemos la aplicación descargada en los dos dispositivos, lista para utilizar. Abriremos la aplicación en ambos dispositivos y elegiremos Añadir teléfono. También podemos emparejar con una tablet. Y escanearemos el código QR que aparece en el ordenador con el móvil. Aceptaremos los permisos que sean necesarios para poder utilizar la aplicación. Ahora veremos cómo transferir documentos desde el móvil al ordenador. Para ello seleccionaremos la opción Enviar y elegiremos las fotos o archivos que queremos transferir. Los archivos enviados desde el móvil aparecerán directamente en la carpeta de descargas de nuestro ordenador. Para transferir archivos desde el ordenador al móvil, seleccionaremos Transferir archivos en Intel Unison. Elegiremos los archivos que queremos enviar y una vez que los dos dispositivos estén conectados, enseguida veremos todos los archivos en nuestro móvil. Intel Unison también tiene otras funciones útiles. También podemos gestionar llamadas, incluso mensajes desde nuestro ordenador. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videotutoriales. ¡Hasta la próxima!